empieza la grabación. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues no sé, no me oigo nada. Esto va regulinchi, regulito. Hola y gracias por acercarte a Curiosear, porque si me estás escuchando es que te interesa la ciencia. Bienvenida, bienvenido a una nueva cápsula de Ciencia 2, en la cual tenemos la ocasión de conocer en cada ocasión a un científico o una científica diferente. Y en esta ocasión, pues tengo la suerte de poder hablar con María Dasí, que es doctora en astrofísica y viene recomendada por uno de mis entrevistados del año pasado, por Jorge Fuentes. Así que Jorge, María y yo te saludamos desde aquí. Muchas gracias. Y bienvenida, María, a este Ciencia 2. Gracias, Cintia. Yo encantada de estar aquí y, por supuesto, gracias a Jorge, que ha sido una sorpresa muy bonita. Pues nada, seguro que vamos a descubrir un montón de cosas sobre el universo gracias a todo lo que nos vas a contar y a tu trabajo. Así que, pues nada, lo primero, ¿nos cuentas algo sobre ti o prefieres que vayamos descubriendo tu perfil como investigadora y como científica? Yo creo que mejor lo vamos descubriendo porque yo encuentro, como he cambiado tanto a lo largo de mi carrera, un poco de cosas, a mí me resulta difícil si alguien me dice, defínete, ¿qué eres? Pues no lo sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, igual a medida que vamos hablando, pues irán saliendo cosas y se va viendo un poco, pues, todos los temas que he tocado y cómo he ido evolucionando también, ¿no? Desde que estudié hasta ahora. Vale, pues entonces dejamos el misterio ahí y vamos a empezar. Entonces, porque María puede haber algún pequeño problema de conexión o un poquito de retardo, es porque María pues está hablándonos desde Holanda, con lo cual, oye, pues aquí al lado no está. De Barcelona a Holanda y hay unos cuantos kilómetros. Uno de los objetivos de estas cápsulas es inspirar y mostrar un poco el camino, ¿no?, que podrían seguir futuros investigadores o investigadoras, que por ejemplo estén en ese momento de elegir qué carrera estudiar, ¿no?, que es un momento bastante complejo. Entonces, en tu caso, pues pregunta obligada, ¿qué estudiaste y cuál fue tu motivación para elegir la carrera? Ahí es nada, ahí queda. Pues bueno, yo estudié astrofísica, como bien has dicho antes. Yo lo tenía súper claro desde bastante pequeña. Bueno, no sabía que existía la carrera astrofísica como tal, pero sí que me gusta muchísimo todo el tema de qué hay en el universo. O sea, ya no te estoy hablando de... Es que siempre se suele decir, me gusta mucho la astronomía, pero yo nunca fui como ser fan de la astronomía observacional, ¿no? No, yo no me iba por las noches con astrónomos aficionados, no hacía eso, ¿no? A mí me gustaba, en plan, ¡buah!, que hay estrellas y que es una estrella, ¿no? Y hay cosas que se llaman nebulosas y qué es eso, y otros planetas, ¿no? Y mi madre un día vino y me dijo, oye, ¿tú sabes que existe una cosa que se llama astrofísica? Es una rama de la física que estudia todo eso, ¿no? Y desde ahí dije, vale, pues astrofísica. Lo tenía muy claro. Entonces, bueno, mis motivaciones eran, pues fue muy vocacional. Ya te digo que me gustaba mucho. Y además, durante la época en la que me empecé a interesar mucho por esto, me acuerdo, pues tendría a lo mejor... Empecé a interesarme a los 8 años o así, y a los 10, yo me acuerdo que todos los trabajos que te había que hacer en el colegio, si podía hacerlos de algún tema del universo, de agujeros negros, de, yo qué sé, de estrellas, lo hacía, ¿no? Que mis profesores decían, estás obsesionada. Lo que agradezco mucho es que tuve mucha gente alrededor, pues que
que me hacía preguntas, ¿no? Se interesaba por, digamos, esta obsesión. Y, por ejemplo, pues mi abuelo fue uno de ellos, ¿no? Aparte de que a mi abuelo también le gustaba, a mi abuelo le gustaba mucho la astronomía, ¿no? Y además él había estudiado algo de astronomía pues, en su época para sacarse la licencia de barco, ¿no? De capitán de barco, algo así se llama, o capitán de yate. En su época había que estudiar astronomía posicional para saber navegar si no tienes instrumento. Claro, porque Entonces a él por las sabía estrellas. mucho, le gustaba mucho. Sí. Claro. O sea, tenías que aprender navegación en general, pero también, pues si te quedas en el medio del mar y no tienes instrumentos, tienes que saber, ¿no? Hacer ahí tus números para saber dónde estás, para saber dónde ir, a dónde dirigirte y demás. Y luego también otra persona que fue muy importante, aunque suene extraña, el portero de mi finca. El portero de mi finca era un señor súper simpático que le encantaba hablar de todo. Y además era un señor que sabía de un montón de cosas. Le gustaba mucho leer. Entonces yo muchas veces cuando volvía al colegio, hola María, ¿cómo estás? Y yo, hola Lorenzo, pues mira, hoy he aprendido esto. Y nos poníamos a hablar de cosas que había leído. Y luego él también a la vez pues estaba leyendo pues, libros de divulgación, de física, de cosmología, de partículas, y muchas veces lo comentamos. Pues mira, yo estaba leyendo este libro y he leído esto, tal. Y todas esas charlas por las tardes, pues cuando yo volvía del colegio, también hicieron mucho, ¿no? Como para que a mí no sé, me motivara a leer más, a averiguar más. Era alguien con quien podía hablar de estas cosas porque estaba genuinamente interesado, ¿no? O sea, yo a mi madre le podía hablar, pero a mi madre igual le daba más igual, a mi padre también. Y a mi abuelo no lo veía todos los días. Entonces, esto también hacía mucho. Qué bonito, Sí. porque damos a veces por supuesto que para saber mucho de un tema hay que tener una carrera. Y mucha gente es muy sabia porque tiene curiosidad, que yo creo que es uno de los grandes maestros que nos llevan a ser mejores y a aprender más y a conocer más, esa curiosidad, ¿no? Ese afán por saber más de lo que nos rodea, ¿no? Sí, totalmente. Y la lectura es imprescindible. Por ejemplo, mi abuelo no venía de una carrera científica ni siquiera técnica. Mi abuelo es economista, bueno, era economista. Lo que pasa es que a él le gustaba también mucho todo. Le gustaba mucho la historia, le gustaba mucho la ciencia en general y mi abuelo leía muchísimo. Y bueno, le leía muchísimo y a lo mejor, pues, de la gente que tenía a su alrededor, yo, pues, siempre me gustaba escucharle. Entonces, a mí me contaba un montón de cosas. Y bueno, y uno de los libros que me regaló, que a mí me inspiró también mucho, fue el libro Cosmos de Carl Sagan. Que bueno, ese para mí, ese libro fue, no sé, fue como súper referente. O sea, lo cuidaba con mimo, lo leía y lo releía y lo releía y lo releía y miraba todos los dibujos, todas las imágenes, las impresiones artísticas, porque al final pues, había páginas que no eran fotos tampoco, sino eran impresiones artísticas de lo que se cree que, no sé, que fue la Tierra hace millones de años o cómo podría ser otro planeta por dentro y cosas así. Y además este libro, curiosamente, bueno, él lo tenía, teníamos 3 copias. Él tenía la suya, él le regaló uno a mi padre y luego me regalaron uno a mí. Bueno, también en aquella época, pues Carl Sagan era muy conocido por su divulgación, ¿no? Y su serie también, televisión. Y bueno, y para mí ese libro también pues marcó mucho, ¿no? Y bueno, entonces todo ese entorno, sumado también al hecho de que en verano, cuando yo era pequeña también veraneábamos, parte del verano era en la playa y parte del verano era en el campo, pero te estoy hablando de Albacete, en medio de un pueblo.
Sí, en el campo total, que no hay nada. Y que no hay nada que dices, los niños ¿Y se qué hago? aburren. Pues sí, pero a veces, sí, pero a veces el aburrimiento es maravilloso. Sí, Porque te hace ser creativo también y dices, bueno, pues voy a explorar a ver qué hay por ahí. Y también te hace contemplar más, ¿no? No tienes que estar todo el rato siempre tan activo, atento a algo, sino que a veces el aburrimiento también te hace, en la naturaleza, contemplar más pues, lo que tienes alrededor. exacto. Y no sé, te hace pues, pensar en lo que estás viendo, también de forma un poco abstracta, ¿no? Y por las noches allí el cielo era increíble, era precioso. Y también coincidía a veces en agosto con una de las lluvias de estrellas anuales y, bueno, pues entonces toda esa mezcla, un poco de todo lo que leía, el poder tener conversaciones con adultos que están genuinamente interesados por esos temas, el poder además tener esa ocasión de estar por la noche viendo el cielo sin nada más que hacer, más que mirar y pensar en que, pues no sé, todos esos puntos son estrellas y a lo mejor hay otros planetas, incluso hay otras galaxias y ¿no? Todo eso te lleva a un punto de imaginación, pues que es bonito, no sé, es como un punto infinito, Mágico. ¿no? De curiosidad. Sí. Sí, qué chulo. Es que claro, tú fíjate, estás ya hablando de curiosidad, de imaginación, de naturaleza, de literatura, muchas cosas que me parecen preciosas, pero que es verdad que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, parece que si no vivimos todo a través de una pantalla, el mundo real se ha quedado en un segundo plano, ¿no? Y es una lástima. Yo no sé si tú crees Sí. que quizá volver a esa lectura, sumergirse uno o una entre las páginas de un libro o cuidar más de la naturaleza podría hacer que la sociedad sea un poco más, bueno, equilibrada, respetuosa. No sé si podría ser una forma, pero desde luego que deberíamos volver a ello, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, bueno, tampoco una cosa excluye la otra, pero es verdad que yo creo que es importante mantener las dos. Porque también es impresionante hoy en día, pues las tecnologías también de audiovisuales han evolucionado tanto que es súper chulo ver algunas simulaciones o impresiones artísticas de cosas que no podemos ver en detalle. Y es impresionante, ¿no? Sobre todo para ciencia, por ejemplo, si quieres ver algo de forma muy detallada o simular algo, pero que no quite el que tú puedas leer e imaginar por tu cuenta. Porque el problema también de ver mucha pantalla, lo que dices tú, es que yo creo que te mata ese ejercicio de intentar imaginártelo tú. ¿No? Es como cuando lees un libro. No, es como cuando lees un libro y luego ves la película y dices, pues yo no me los imaginaba así. Pero después de Sí, yo no me imaginaba así a los personajes, ¿no? O yo no me imaginaba así el entorno, ¿no? Pero después de haber visto la película, si relees el libro, ya lo vas a ver como una se película, acabó. ¿no? Sí, o si ves la película primero y luego lees el libro, te lo imaginas como lo has visto en la película. Entonces, tu mente ya no tiene que hacer ese ejercicio de imaginarse ese entorno, ese mundo, esos personajes, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen sus ventajas, ¿no? Pero creo que no tiene una que matar a la otra. Y sí, yo creo que la lectura da mucho, da muchísimo. Ya sabemos que elegiste tu carrera siguiendo tu curiosidad y en un entorno precioso de grandes mentores, pero también cuando la elegiste, ¿seguiste la razón o el corazón? ¿Pensabas en la parte práctica, oye, en qué voy a trabajar, o más guiada por la vocación? ¿Tus padres se asustaron con tu decisión de estudiar esa carrera? Pero para mí, yo era tan vocacional y tenía tantas ganas simplemente de estudiar eso porque quería saber más, que no pensaba mucho más allá en qué hacer después. Pensé, bueno, pues ya lo veré luego, ¿no? A ver, siempre está el tema de, siempre puedo ser profesora, ¿no?
Y en ese momento, pues, me parecía, pues, ¿por qué no? ¿No? Para mis padres sí fue un poco... Mi madre no tanto, mi madre siempre me apoyaba. Si te gusta, adelante, ¿no? Mi madre lo que estaba más asustada era porque, como yo, tenía claro que no solo era física, era astrofísica. Claro. Y yo quería irme... Yo quería irme a Tenerife, porque allí se estudiaba astrofísica. Si no, tenía que estar en Valencia, que no pasa nada. Valencia tiene una facultad de física genial. Pero, claro, en Tenerife, al lado, junto al Instituto Astrofísico de Canarias, como que era de toda España el lugar más ideal, ¿no? Entonces mi madre tenía más acongojo por el hecho de, y te vas a ir tan lejos. Claro. Mi padre era más de, ¿pero tú qué vas a hacer con eso luego? Pues mi padre era muy, no, ¿qué vas a hacer luego con eso? Y no tienes salidas, estudia mejor, si quieres algo técnico, estudia una ingeniería. Qué típico. Y bueno, la verdad es que y la verdad es que esas dudas llegaron a hacerme dudar hasta el punto de decir, bueno, pues voy a hacer una ingeniería. Y de hecho yo empecé Teleco, ingeniería de telecomunicaciones, allí en Valencia, hice un año de Teleco. A mitad de año yo les dije, mirad, lo he probado, me parece muy bien, pero es que yo quiero hacer física, ¿yo qué hago aquí en Teleco? No me interesa. Entonces mis padres dijeron, bueno, vale, pues lo has intentado, termina primero y haces la transferencia. Y de eso ya acabé transfiriéndome. O sea que yo creo que al final siempre encuentras algo. Quiero decir, el camino. Aunque cambie, sí, yo creo que hoy en día, además, más que en estas nuevas generaciones, más que nunca, se cambia mucho. Estás en evolución constante, hay que aprender todo el rato. Yo creo que eso de las generaciones anteriores de entro a trabajar en esta empresa y me quedo aquí para toda la vida y hago una carrera de 40 años, 30 años en la misma empresa, ya eso no existe. No existe. Tenemos la globalización, la gente se mueve mucho de ciudad, de país, y cambiar también un poco de lo que es, no te hablo ya de un cambio de carrera muy grande, pero sí, aunque sea un poco, es mucho más común y querer aprender y cambiar constantemente es importante. Por un lado, claro, es más trabajo, porque tienes que estar constantemente aprendiendo, pero por otro lado te da muchas ventajas porque es la oportunidad de también probar muchas cosas y no hacer lo mismo 40 años de tu vida, ¿no? Yo, si me preguntara a alguien, yo diría, estudia lo que te gusta y después ya encontrarás tu camino porque eres joven todavía, no tienes por qué encasillarte a los 23 años. Todavía hay tiempo. Sí. Es que esa es otra, Entonces, ¿no? sí. Que elegimos carrera cuando estamos inmaduros, no sabemos quiénes somos y no todo el mundo lo tiene tan claro como lo tenías tú, ¿no? Hay mucha gente que se deja quizá envolver en esos miedos, ¿no? Porque al final son miedos, ¿no? Quien te dice estudia una ingeniería lo que está pensando es que tengas una carrera segura, una salida segura y un trabajo, ¿no? No está pensando a lo mejor en que necesitas para tu crecimiento personal otra cosa. Hay mucha gente que no encuentra tampoco esa vocación y bueno, y es cierto que en ese caso, si no tienes preferencia por algo en particular, me parece una razón válida elegir algo en función de las salidas. Si no te nace algo en particular, bien. También a veces, pues haciendo eso, en el camino descubres también, ¿no? O sea que cada cosa a su tiempo. Exacto. Sí. Totalmente. Y luego es verdad que hay gente que luego hay gente que pueden no tener esa elección tampoco por muchos motivos. Igual tiene que estudiar y trabajar a la vez, entonces eso le impide estudiar ciertas cosas. Bueno, también hay más limitaciones allá que hay que tener en cuenta. Yo también, claro, te cuento esto desde una visión como muy idealista, porque yo también creo que soy muy privilegiada en ese sentido, he tenido bastante apoyo. Ojalá lo tuviera todo el mundo, ¿no? Pero hay gente que no lo tiene, pues se hace lo que se puede. Y luego, pues mira,
Si tienes también una pasión, no tienes que hacer de tu pasión tampoco tu trabajo, puede ser tu hobby. Mi abuelo, por ejemplo, su pasión también era la astronomía, la navegación, no era su trabajo. Mi portero. Sí, Entonces, eso no impide que puedas disfrutar de las cosas que te gustan, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Me parecen las palabras, vamos, enriquecedoras total. Todas las opciones las has puesto sobre la mesa. Pues sí. Entonces, estudias muy motivada, cambias de carrera, estudias lo tuyo, lo que te gusta. Entiendo que en Valencia. ¿Naciste en Valencia? Sí, nací en Valencia, exacto. Vale, Sí, pero sí. es que no lo hemos dicho. Claro, como Es vamos verdad, es verdad, es descubriéndote. verdad. Sí, 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 Claro. es cierto. Pues mira, eso, yo empecé Teleco en Valencia, pero cuando me transferí a física, me fui a Tenerife directamente, a la Ala, Universidad de La directamente. Laguna. Y sí, porque allí creo que era desde segundo, ya podías escoger optativas de astronomía, ¿no? De astrofísica. Entonces yo hice astrofísica en Tenerife y después me fui a Alemania a hacer el doctorado. Sí, Alemania, una ciudad ¿Sabías muy alemán? pequeña. Sí, sabía alemán. ¿Y por qué? Puedo preguntar, Sí, porque había porque estudiado no es 3 un años idioma. alemán. Pues es también otra historia curiosa con mi padre. En su día teníamos, no sé si existe ya, créditos de libre elección, ¿no? Y pues tenía que cumplir algunos y dije, bueno, pues me apunto a un idioma. Inglés yo sabía bastante bien, entonces dije, bueno, pues otro idioma. Pues no sé, algo que me guste. Algo Y en sencillo, esa ¿verdad? época, pues espérate, fui a por algo más complicado, ¿eh? En esa época yo estaba muy enganchada a ciencia ficción, a libros de ciencia ficción rusa. Tenía varios autores rusos que me gustaban un montón, pero yo leía, obviamente, pues en inglés o en castellano. Y dije, pues me voy a apuntar al ruso. Entonces dije a mi padre, pues mira, papá, me voy a apuntar al ruso. Y mi padre, ¿el ruso? Eso no sirve para nada, eso se habla en Rusia, ya está. Hija, escoge. Mi padre siempre pensando en la forma práctica, ¿no? Elige un idioma más útil, ¿no? Que, no sé. Y bueno, y entonces de otros idiomas que había para elegir, dije, bueno, pues venga, alemán. Venga, vale, pues alemán. Venga. Y así me metí en alemán, hice 3 años de alemán y luego, mira, Mira qué bien casualidades de la elegido. vida, acabé yendo a Alemania y sí me vino, y sí me vino. Te vas a Alemania, gracias a todo lo que estudiaste, a hacer tu tesis. Sí, ¿Y exacto. entonces, y de qué hiciste tu tesis? Pues mira, mi tesis, la verdad es que ese también fue un tema a elegir, ¿no? Porque cuando yo acabé astrofísica, hice una beca de verano en el IAC, que era como de iniciación a la investigación. Y dije, venga, pues voy a intentar a ver cómo es esto en la realidad, ¿no? De investigación. Hice un proyecto pues pequeñito, es un proyecto de unos 3 meses que haces junto con un investigador y ya es algo más real, ¿no? O sea, ya manipulas datos y investigas algunas cosas y la verdad es que el investigador con el que trabajé, Rafael Barrena se llama, era súper majo y es súper motivado. Y bueno, y dije, bueno, pues esto de investigación, pues igual es divertido. Y entonces me animaron a hacer un doctorado. Pero bueno, yo en esa época decía, yo quiero ir fuera de España, ¿no? Acabé yéndome a Alemania. Y ahora, ¿qué tema? Pues elegí física solar porque esta beca de verano la hice que de hecho Jorge también hizo esa beca. La hicimos juntos en ese mismo año. Ah, Y bueno, y esa beca yo la hice de cúmulos de galaxias, ¿no? Pues objetos pues, muy lejanos. Y elegí el Sol porque dije, Buah, me apetece ver algo más cerca, ¿no? cerca. En plan, sí, si puedes ver una estrella de cerca,
que hay, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, el Sol, pues, es por ahora la única estrella que podemos ver cerca y elegí física solar. Y bueno, y el proyecto en particular en el que trabajé era sobre irradiancia solar, es decir, era investigar, o sea, intentar estimar la energía total que emite el Sol y que recibimos aquí en la Tierra, ¿no? No en la superficie, sino en la parte superior de la Tierra. Y sobre todo ver cómo evoluciona esta emisión de energía en el tiempo. En particular, yo trabajaba en montar un modelo matemático que se alimenta también de datos, o sea, no es 100% lo que decimos physics-based, o sea, Teórico, que venga puramente quizás, de ¿no? ecuaciones. Sí, es un modelo semi-experimental, semi-teórico, ¿no? O sea, sí que necesita que le alimentes de datos que sabes que existen, utilizas ecuaciones que conoces de la física y entonces el modelo lo que te da como resultado es esa energía total. Entonces lo que intentábamos era ajustar ese modelo para que nos reproduzca la energía total que podemos medir y que hemos estado pudiendo medir los últimos 50 años. Pero lo hacíamos para ver luego extrapolar ese modelo y decir, vale, ahora que el modelo funciona en estos últimos 50 años, ¿qué ha pasado con el Sol antes? Estos resultados de los modelos luego se usan por los científicos de clima para saber cómo evoluciona la temperatura global de la Tierra. Tienen que tener en cuenta todos los factores que influyen a calentar o enfriar la Tierra, ¿no? Y entre ellos están las fuentes naturales, como son la radiación que recibe la Tierra del Sol. Entonces, tener estos modelos es importante no para decir, porque mucha gente me pregunta, no para decir, pues entonces es el Sol el que está calentando la causa del calentamiento global, no. Es realmente para poder medir con precisión la cantidad de calentamiento que viene de otros factores, como son los factores humanos, ¿no? Por emisiones. Entonces, cuanto más preciso tengas en cuenta todos los otros factores naturales, mejor puedes acotar los otros, ¿no? Los demás. La cantidad de radiación que emite el Sol depende también de lo que llamamos la actividad solar. Entonces, el Sol tiene unos ciclos de unos 11 años en el que esta cantidad de radiación fluctúa desde un mínimo hasta un máximo y vuelve a caer a un mínimo, un máximo, y así más o menos cada 11 años. Y luego, encima de esta variación de cada 11 años, puede haber una variación más grande, que es lo que veíamos si te vas 400 años atrás. Claro, pero lo que yo entiendo, que yo no soy, no tengo... No, adelante. Lo que me sugiere es que cuando el Sol nos está regalando más calor, yo no sé si eso se puede correlacionar con alguna época de sequía, por ejemplo, porque entiendo que pasa como en biomedicina, que es mi área, que las enfermedades no solo están causadas por una cosa, es una sumatoria de un montón de cosas. Entonces yo entiendo que esa parte que tú estudiabas se suma a todo lo que estamos haciendo también los humanos mal para favorecer este calentamiento. No sé si, ¿no? Que ese ciclo solar, pues oye, dices, mira, aquí está en su máximo esplendor, hay más sequías o hay más calentamiento. No tengo ni idea, ¿eh? Hombre, estos ciclos de 11 años en particular no, porque la variación de un mínimo a máximo no es tan drástica, digamos. Hay muchos otros factores más que impactan más aún, ¿no? Y luego al final lo que ocurre una vez entras en la atmósfera de la Tierra y dentro es muy complejo, hay muchas cosas. Pero lo que sí que sabe, y sobre todo es muy difícil discernir desde que empieza la era industrial, porque ahí el impacto de emisiones humanas es tan grande que enmascara y supera todo lo que son los factores naturales. Entonces ahí no es tanto. Pero si te vas más atrás en el tiempo, más atrás de esta época industrial, hay una cosa que se llaman los ciclos de Milankovitch, que tienen que ver con variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
Entonces, la órbita de la Tierra ahora es la que es, pero si te vas muy atrás en el tiempo, bueno, y a futuro también va cambiando, lo que pasa es que de forma muy lenta para nuestro día a día, ¿no? Hay variaciones que ocurren en esa órbita y variaciones de ese tipo sí que han tenido impacto en el pasado en ciertas épocas o en impactar en la temperatura global. Pero en nuestra escala de tiempos de vida y en estos ciclos de 11 años no tanto, no realmente. Súper interesante. Y bueno, esa fue tu época de doctoranda, obtuviste tu doctorado. Y ahora, ahora trabajas en la Agencia Espacial Europea, pero antes, ¿no? Porque es que, claro, has hecho un montón de cosas. Trabajaste en gestión de proyectos europeos de investigación en el área de observación de la Tierra. Ahí. ¿Y cómo fue esto? ¿Que cambiaste de investigar a gestionar proyectos? Sí, después del doctorado yo continué como investigadora varios años, me quedé allí en Alemania varios años, luego estuve en Reino Unido también, y ya después de unos 6 años estando en investigación, me di cuenta que es un sector que te obliga, al menos hoy en día, a enfocarte mucho y a especializarte mucho, ¿no? Si no, es muy difícil, si te dispersas mucho, nunca eres especialista en nada y entonces te va a resultar más difícil pues, conseguir una buena plaza fija y demás, ¿no? Y yo me di cuenta que no era lo mío, o sea, no... Yo quería aprender más cosas, no quería hiperespecializarme. A ver, aunque te especialices sigues aprendiendo, pero al final te vas siempre en torno al mismo tema y muy al detalle y simplemente no era para mí. A mí me gustaba seguir viendo otras cosas, me gustaba ver cosas más relacionadas siempre, pero el poder ver, bueno, yo hago solar, pero ¿qué pasa en otras estrellas? Si se puede esto relacionar con el Sol también, cómo son de diferentes, puede estar pasando ahí lo mismo, no sé, al hacer esos enlaces un poco más de alto nivel y bueno, y por esa razón yo dije, bueno, pues creo que no es lo mío, voy a ver qué hago, ¿no? Claro, es que el universo es tan grande que dijiste, oye, me voy a quedar yo solo en el Sol, yo quiero saber más, ¿no? Claro. Y yo solo acabo de empezar en el Sol, a ver si... A ver qué hay más allá y más acá. Y bueno, y en esa época pues estuve un poco explorando a ver qué podía hacer, ¿no? Yo en investigación había trabajado en proyectos europeos y bueno, y vi que había gente, ¿no? Y esto sí que fue importante. Yo en su día cuando elegí física y cuando elegí hacer doctorado y demás, yo siempre iba para adelante, ¿no? No necesariamente iba preguntando, bueno, pues a alguien que ya está haciendo esto le voy a preguntar qué tal es. No, yo iba para adelante. Pero en esta época ya fue un momento de reflexión de decir, bueno, esto no es para mí, pero ¿qué más hay? Y entonces empecé a intentar también hablar con gente. Había un grupo también bueno, yo hice el doctorado en Alemania como parte de una escuela, la escuela Max Planck. Y en la escuela Max Planck fundaron como una asociación de mentores, pero para mujeres, ¿no? Entonces yo me puse en contacto con ellas y tenían una red de pues, mujeres que habían hecho el doctorado, habían estado unos años de investigación y luego ahora en ese momento estaban haciendo otras cosas. Entonces, a través de eso yo me hablé con algunas mujeres pues, y me llamó la atención el tema, una de ellas que conocí que hacía el tema de gestión de proyectos. Y dije, bueno, pues suena interesante porque para gestión de proyectos precisamente tienes que tener una visión un poco más global de las cosas, tienes que también entender, o sea, ese conocimiento técnico es muy valioso porque te ayuda
Sí, sí, técnico científico es muy valioso para entender pues los que trabajan en hacer los números, en qué es su experiencia y para identificar cosas críticas que tú vas a ver porque sabes a dónde quieres ir, ¿no? Entonces dije, bueno, pues oye, esto me parece muy interesante y como había tenido, ya te digo, experiencia en proyectos europeos, no como coordinando, pero bueno, como parte de un proyecto, pues conocía un poco también cómo funcionaba, digamos, toda la parte más burocrática. Entonces hice como algo puente, hice un máster en gestión y hacia el final del máster conocí a esta empresa, se llama Atlantis y acababa de empezar, era una empresa pequeñita que se especializaba en diseñar y fabricar instrumentos ópticos para observación de la Tierra. Entonces dices, bueno, ¿qué tiene que ver la observación de la Tierra con ¿no? la astrofísica? Pues comparten muchas cosas a nivel de instrumentación que se necesita para recoger datos, ¿no? Datos que tú luego usas para hacer estudios, para investigar, ¿no? Entonces, bueno, algo eso unido a mi formación en física, que obviamente cubre muchas partes de lo que es la óptica, mecánica, etcétera, pues, oye, pues iba muy alineado y luego, pues el campo de observación de la Tierra, ya te digo, comparte muchas cosas también a nivel técnico-científico. No estás mirando hacia las estrellas, estás mirando hacia abajo, hacia la Tierra, ¿no? Y dije, bueno, pues me parece, sí, el equipo me gustó mucho, me pareció un proyecto muy bonito y ahí fui, ¿no? Y sí, ya... Sí, yo lo que veo es que te vas dejando guiar por tu intuición y por lo que la vida te va presentando, ¿no? Porque a veces cuando uno busca el Sí. camino, aparecen personas o proyectos o experiencias en el camino que te van guiando, ¿no? Y esto también en Alemania, ¿no? ¿Dónde me has dicho? Porque ya No, esto ya fue, esto volví a España. Esto fue volviste a en España. Bilbao. Vale. Sí, sí, esto fue en Bilbao. Gestionaba proyectos de I+D europeo y luego también algunos regionales, pero todo proyectos financiados por instituciones, ¿no? Y todo I+D. Y bueno, y la verdad es que también el equipo allí pues nos llevábamos muy bien, congeniábamos mucho y yo aprendí mucho también de todos ellos, de ramas también que digamos no son muy fuertes, ¿no? Pues yo qué sé, la electrónica, porque la óptica aún sí que yo podía aportar más o podía aportar más en temas de análisis de datos, análisis de imágenes o las partes más científicas en algunos proyectos, pero de cosas así muy técnicas, pues de algunas tecnologías más ingenieriles, ¿no? Entonces yo también de todo el equipo aprendí muchísimo y eso a mí, vamos, me parecía pues muy estimulante, muy motivador. Súper, claro. Pero también pues con el tiempo, ¿no? Durante esos 4 años, pues también evolucionas, ¿no? Estoy evolucionando también en otra área, otras formas de trabajar. Cuando estaba en investigación era un trabajo más solitario. Sí que colaboras con gente, al menos yo creo que depende igual del sector. En astronomía, en muchos casos, depende del tema. Puede ser más individual o más aislado, haces tú un montón de horas de trabajo, de cálculos, luego puedes colaborar, que a veces colaborar no es mucho más que comentar un poquito lo que tienes y tal. Y ahora, de repente, el cambio es a trabajar en un equipo, tener que haber más comunicación, más seguimiento más continuo. Y era más el sentido de trabajo en equipo. Y entonces yo también evolucioné mucho en ese sentido, aprendí mucho de esas cosas y también lo interesante fue que también antes estaba trabajando cada vez en un proyecto, ¿no? Ahora estoy en este proyecto, termino. Ahora estoy en este proyecto, termino. Y ahora de repente pasaba a gestionar proyectos que muchas veces se cruzaban o incluso iban en paralelo, ¿no? Se me cae esto. Y entonces, dentro de la misma empresa, esto me llevó también a
a poder desarrollarme en temas un poco más incluso de alto nivel, ¿no? Ya no solo a gestionar los proyectos, sino también al tener la vista un poco más general de todos los proyectos que se están haciendo en I+D, en qué temas, cómo van avanzando, cuáles son los problemas que ocurren en un proyecto, que a veces pueden ser por temas de que no hay recursos, pero a veces muy interesante es que los resultados te dicen no es posible o esto es más difícil de lo que pensábamos. Sí. O sí, entonces te lleva a tener una visión en la que puedes empezar a pensar más a largo plazo, ¿no? Decir, bueno, pues ahora estoy desarrollando esto y esto en paralelo y esto terminará aquí, entonces, ¿qué puedo hacer después si quiero llegar hasta aquí y demás? Y luego también a mí me interesaba mucho ver qué se hace fuera. ¿Qué hace otra gente? Pues, por ejemplo, estás en un proyecto y a lo mejor técnicamente está estancado. Pues yo me metí a mirar, a ver qué hacen otros, cómo lo han hecho esto, está, ¿no? Y toda esa también actividad sin que nadie me diga, no, tienes que hacer esto, mira a ver qué hacen otros. Me llevaba también a aprender y a tener ideas que pues nos ayudaron a encauzar varios otros proyectos y a sacar otros proyectos interesantes y demás. Y de ahí fue cuando me di cuenta, jolín, pues esto casi me gusta más, ¿no? O sea, el gestionar proyectos, el trabajo en equipo me gusta, pero si además de eso le pones, ¿no? todo este trabajo un poco más, no sé, estratégico, de planear, de ver qué hacen otros, qué estoy haciendo yo, dónde están los problemas más grandes, qué tengo que hacer para sortear ese problema, qué nuevas tecnologías hay, me es rentable ir allí o no. Todo eso me parecía ya como más interesante y era algo que yo nunca había pensado en quiero hacer esto, ¿no? Lo descubrí en ese momento. Y de ahí fue cuando pensé, bueno, pues igual algún tema relacionado a esto, ¿no? De ver intentar montar estas lo que se llaman los roadmaps, ¿no? Rutas tecnológicas de a dónde quieres ir, cómo vas a hacer para llegar allí, qué te interesa, ¿no? Y bueno, y en toda esa vorágine, pues me surgió esta oportunidad de venir aquí a Holanda, a la Agencia Espacial Europea, a trabajar en temas de lo que llamamos aquí armonización de tecnología. Entonces, si tiene así un nombre como armonización de tecnología, ¿Qué será eso? pues espiritual ahí. Suena un poco espiritual, pero al final lo que se trata es de juntar, yo me lo imaginaba siempre un poco como lo que yo estaba haciendo ya en Satlantis, en mi empresa anterior, pero ya a un nivel macro, ¿no? Ya te lo llevas no solo a lo que va a hacer la empresa y al sector de observación de la Tierra, sino te lo llevas a Europa, a nivel europeo, y ya cubres muchas tecnologías que no tienen que ser solo para una aplicación, como puede ser observación de la Tierra, puede ser para astrofísica, para astronomía, para ciencia, para algo más ingenieril, para telecomunicaciones, para navegación, o sea, multitud de aplicaciones, ¿no? Y claro, yo pues me salió la oportunidad y dije, no puedo pasar esta oportunidad y aquí estoy. Una pregunta que tengo yo o he leído, ¿no? Que hay igual es lo que tú estás haciendo, para que lo entienda así un poco una persona como yo que no somos expertas en tu área. O sea, yo lo que tengo entendido es que se suma muchas veces la observación del espacio junto con la observación de la Tierra, pues por ejemplo, para pues buscar cuál es la ruta de un avión para que gaste menos combustible o para, yo qué sé, sembrar ciertos cultivos en ciertas zonas. No sé si tú trabajas en esto o no tiene nada que ver y es algo más, no sé, más diferente a lo que te comento, ¿no? Pero por lo visto es que hay un montón, ¿no? O bueno, el tema de los incendios, obviamente, ¿no? Sí. De hecho, la observación de la Tierra al final no es nada más que o sea, lo que se llama el sector observación de la Tierra es normalmente
Pues mira, como cuando vas a explorar otro planeta o pones un telescopio como el Hubble para mirar a otras galaxias o más allá, es poner satélites pero que miran hacia la Tierra y son como, digamos, como si fueran cámaras de vigilancia, pero que están viendo la Tierra, ¿no? Constantemente. Cada satélite está especializado en algo, pues depende del instrumento que lleve. Pero sí, sobre todo ahora hay mucho auge desde hace unos años de, digamos, el desarrollo de satélites de observación de la Tierra, pero por empresas, ¿no? No por instituciones gubernamentales, que ha sido lo de siempre, o agencias espaciales, sino ya con un fin un poco más comercial o al menos con algo un poco más cercano a la aplicación del día a día. Como decías, planificar rutas de aviones más eficientes, monitorizar desastres. Eso ha sido crucial también, por ejemplo, en épocas de COVID. Ha habido mucho tema con eso y ahora es algo que se está desarrollando mucho en las aplicaciones de todas estas observaciones que se pueden hacer del espacio de la Tierra para, digamos, apoyarnos en el día a día. El GPS, por ejemplo, es el ejemplo más tradicional que se usa, ¿no? El GPS. Pero ahora, por ejemplo, también se está demostrando que los satélites nos pueden ayudar mucho a detectar emisiones de CO2 y de metano que tienen un impacto muy grande en el calentamiento global, ¿no? Ajá. De la Tierra. Cerramos círculo, ¿no? Volvemos un poco. Cerramos círculo. Y sí, eso, por ejemplo, fue uno de los proyectos en los que trabajaba en la empresa anterior. Estábamos tratando de desarrollar una cámara óptica para ir en un satélite pequeño que pueda ver y detectar emisiones de metano, ¿no? Emisiones que pueden ocurrir en líneas de transmisión de gas natural, por ejemplo. Hay muchas veces que ocurren fugas a veces son intencionadas, pero muchas veces son no intencionadas y que no, a lo mejor no se detectan desde la Tierra, ¿no? Desde Tierra no se pueden detectar, o cuando la detectas a lo mejor no saben cuánto gas ha escapado. Pues con satélites se puede estar monitorizando eso, se puede ver, se puede mandar una alerta. Oye, se está escapando Aquí no hablamos de la emisión de las vacas, ¿no? No. A ver, las pobrecitas sí, no, a ver. A ver, las vacas también hacen, ¿eh? Pero igual que vertederos, por ejemplo, los vertederos y la agricultura también son fuentes bastante importantes de metano. Lo que pasa es que son más difíciles de detectar porque son emisiones más difusas. O sea, ocupan un área mucho más grande. No están tan concentradas. O sea, un escape de gas de metano de una tubería suele ser gas que está muy concentrado, que escapa en una sección muy pequeñita, ¿no? Entonces es más fácil de detectar simplemente porque la concentración es tan alta que la señal es más fuerte. Y claro, tú piensas que la complejidad de ver todo esto desde la Tierra es que tenemos la atmósfera en medio. Entonces, cuando el gas escapa, claro, tú tienes que ver primero a través de toda la atmósfera para ver el gas. Entonces, eso lo complica más simplemente porque tienes como que intentar restar la atmósfera para poder ver esa emisión y decir, sí, es de aquí, ¿no? Entonces, con el tema de emisiones de agricultura o de vertederos es más difícil, simplemente porque está más difundido. Pero sí que se está intentando. De hecho, ahora los primeros satélites que pueden detectar metano de fugas han aparecido ahora en los últimos, no sé, te diría 5 años o así. Y claro, siempre quieres empujar las tecnologías más al límite y el siguiente paso que se quiere dar es intentar conseguir ya una definición, conseguir instrumentos que puedan detectar señales aún más tenues como son las de vertederos, por ejemplo, o agricultura. Pero sí, está ahí, está en la visión, pero hoy todavía es mucho más difícil. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿no? Es una de las aplicaciones hoy en día que están más, suena mal llamarlo de moda, ¿no? Pero
pero sí más de moda simplemente porque es una tecnología, digamos, más o menos reciente, que tiene una aplicación muy clara y con un impacto muy, muy grande, ¿no? Pues estamos hablando de poder controlar de alguna forma las emisiones que afectan al calentamiento global de la Tierra. Pero como tú decías, también hay muchas otras que tienen mucha más madurez, que se han desarrollado muchos años antes, pues hablamos del GPS. Pero sí, luego hay otras aplicaciones como los incendios y lo que decíamos, respuesta a desastres naturales. Pues si ocurre alguna inundación, pues por un huracán, a veces es muy difícil estimar después de que ha pasado cuál es el daño, ¿no? ¿Qué daños ha sufrido a gran escala esa sección, ¿no? Y un satélite que pasa y que está tomando imágenes te puede decir casi en tiempo real qué está ocurriendo y cuál es la situación, ¿no? Y eso te puede ayudar a ti, a gobiernos, a informarse y decir, hay estos daños aquí, 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 tenemos que actuar de esta manera y de esta otra, ¿no? Eso ha resultado muy útil también, por ejemplo. Sí. No, la observación de la Tierra es muy bonita porque, a ver, yo obviamente mi pasión sigue siendo la astronomía y la astrofísica, pero la observación de la Tierra es muy bonita porque ves, también es ciencia todo lo que ocurre. Al final, un satélite que ve una emisión de metano usa casi la misma tecnología que un satélite que intenta ver la emisión de hidrógeno en el universo, ¿no? Entonces, la física que hay detrás es la misma y los métodos también son los mismos, pero la aplicación es más directa, ¿no? Porque es verdad que estudias astrofísica, estudias, no sé, dinámica de galaxias y alguien te pregunta, ¿y eso para qué sirve, no? Entonces, la observación de la Tierra tiene ese lado también bonito de que esa unión de para qué sirve es mucho más clara, ¿no? Lo ve, es algo más tangible, no es tan abstracto. Qué chulo. Sí. Claro, porque yo entiendo que los satélites, claro, tienen esa ventaja de poder observar, mirar hacia el universo, porque al estar posicionados fuera de la atmósfera, pues digamos que no tienen esa barrera para poder detectar colores, luces, ¿no? Pero claro, si los giramos hacia la Tierra, es lo que tú decías. Tenemos el problema de que digamos que les estamos poniendo como si tuvieran un poco de cataratas, no sé exactamente, pero no como si tuvieran algo. No es buena, sí. No sé si es una buena forma de pensar. Un símil así, no sé. Sí. No, es cierto. Esa es la complejidad de mirar hacia adentro. Dices, por un lado, es más fácil porque estamos muy cerca, entonces puedes ver muchos detalles, pero por otro lado, pues sí tienes atmósfera que te distorsiona un poco esas imágenes, ¿no? Pero sí. Y luego el intentar, digamos, conseguir abordar este tema de tengo la atmósfera aquí en medio, requiere también toda una física bastante compleja y que también muy bonita para tratar de corregir, ¿no? Esas observaciones que ves, ya sea una imagen o sea un espectro, para poder extraer, ¿no? Lo que distorsiona la atmósfera. No sé. Claro, sin falsear, digamos, lo que estás viendo, ¿no? Exacto, sí. Wow, apasionante, sin duda, la verdad es que sí. Y yo entiendo que en la ESA, en la Agencia Espacial, estarás, claro, trabajando con personas de todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Y es fácil trabajar en un ambiente tan multidisciplinar y tan internacional? ¿Es fácil? Bueno, tú sí, porque te has recorrido medio mundo y estás más que acostumbrada, pero sí. ¿qué retos? Yo como tú mismo has dicho, yo te diría que sí, pero también estoy muy acostumbrada, pues desde que me fui a Alemania, pues he estado en Alemania, he estado en Inglaterra, obviamente he estado también en España y ahora en Holanda. Pero además en todos los sitios donde he trabajado, quizás menos en el de España, en todos los demás, en Alemania, en Inglaterra, siempre han sido muy multiculturales, de gente
todos lados del mundo. Entonces, sí, me he acostumbrado también un poco a eso, ¿no? Pero es verdad que igual en mi primera experiencia en Alemania era la primera vez que vivía en otro país y que trabajaba con gente de otros países, ¿no? Igual yo nunca antes había conocido a una persona de India o, no sé, a una persona de Etiopía. Igual sí había conocido a alguien de Francia, pues está aquí al lado. Entonces, a mí me parece muy estimulante, ¿eh? Porque son otras culturas y también más que otras culturas son otras formas de pensar y de interpretar. Y yo creo que eso te enseña mucho que lo que tú das por hecho no tiene que ser lo mismo que la otra persona da por hecho. Y eso a veces igual no ocurre tanto dentro de una misma cultura porque estamos acostumbrados a las mismas, no sé, a las mismas cosas que ocurren de forma inconsciente, ¿no? Los mismos hábitos o... tópicos o, ¿no? Sí, costumbres a lo mejor. Costumbres, sí, exacto. O juicios que hacemos inconscientes. Y entonces esto también te enseña a que pues, malentendidos, malentendidos tratados de forma muy genuina, ¿no? Te das cuenta de que, ostras, pues yo había interpretado esto, lo otro, y luego te ríes, pero eso también te enseña a las siguientes veces a nunca dar nada totalmente por supuesto. O sea, hay algo que no has o sea, hay algo, digamos, que dices, esto no me ha gustado, o esto qué mal. Por lo menos te enseña a decir, a tomar un paso atrás y decir, a dudar y decir, bueno, es que igual no nos hemos entendido bien, ¿no? Igual, y eso yo creo que te ayuda mucho en general en la vida, o sea, no solo para el trabajo, sino para cualquier persona, para cualquier tipo de relación. Y entonces, sí, entonces lo que tú me comentabas, retos. Sí, a la vez es un reto porque es casi como que tienes que trabajar con gente no dando nada, por supuesto. Entonces, claro, es un esfuerzo más grande porque tienes que hacer un esfuerzo más en comunicación, en paciencia, en intentar entender el punto de vista de la otra persona, de dónde viene la persona ¿no? Y cosas así. Es más esfuerzo y es más reto, pero a la vez yo creo que es muy enriquecedor y te aporta no solo al trabajo, sino en la vida en general. Sí. No, sobre todo cuando muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero te comunicas vía email. Y claro, todo lo que queda escrito, la interpretación muchas veces va de la mano del estado de ánimo de la persona que lo lee y ahí puede, bueno, pues lo que tú dices. Sí. Mira, hay algo tan tonto como las exclamaciones. Y yo soy muy de poner exclamaciones, ¡hola! Pero para mí suena así. Yo pongo una exclamación y ¡hola! Y gracias, y exclamación. ¿no? Pero para mí suena como te lo estoy diciendo, ¿no? No sé. De alegría, jovial. De alegría, sí, de tal. Y una vez alguien me dijo, bueno, vale, pero no me grites. Exacto. En plan, en chat. Afortunadamente era una persona con la que me llevaba bien, pero todavía nos conocíamos mucho y y eso sí que es clave, como nos conocíamos en persona, yo creo que esta persona no se lo tomaba mal porque me conoce y habíamos hablado, pero igual tenía la duda, ¿no? Entonces me escribo mucho, vale, pero no me grites y yo, ¿cómo que te grites? Y te estoy escribiendo por un chat. Y me dice, ya, pero las exclamaciones son eso que es que me estás como gritando. Y yo, ¡ay, no! Y yo, no, eso, no, lo escribo pues como de algo tan tonto como una exclamación. Sí. O sea, imagínate pues otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que tomar un paso atrás y decir, empatizar. Bueno, sí, empatizar, sí. Exacto. Y comunicar. Exacto.
Exacto, y comunicar y releer 50 veces y decir, a ver, y siempre se Y si aprende. tienes dudas, preguntar para Sí, estar seguro, en vez de dar por supuesto, esta persona está enfadada, me está gritando, ¿no? Y, oye, María, ¿esto me estás gritando? ¿Qué es esta exclamación, no? Sí, sí. sí, es verdad, eso también. Y mi duda, ¿hay talento español en la plantilla de los proyectos, bueno, de la Agencia Espacial Europea y con la gente con la que tú trabajas? Sí, sí, sí. Hay bastantes españoles, pero bueno, claro, como es la Agencia Espacial Europea, sobre todo predominan obviamente personas de países europeos. Pero sí, españoles hay, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y muchas mujeres entre, entre esa plantilla? Sí, ¿Asignatura sí, sí, pendiente sí. o qué? A ver, yo creo que eso todavía hoy por hoy sigue siendo asignatura pendiente. De hecho, iba a decir el año pasado, pero ya estamos en el 23. Entonces, hace 2 años, en el 21, el nuevo director general publicó un documento que se llama la Agenda 2025. Y ahí en esa Agenda 2025 es un documento público, o sea, quien quiera buscarlo puede poner Agenda 2025 ESA o la Agencia Espacial Europea y lo encontrará. Él intenta exponer los retos que quiere conseguir en los próximos 5 años, ¿no? Y uno de ellos es conseguir un poco más de balance entre hombres y mujeres en la agencia. Porque hoy por hoy creo que solo un 30% de mujeres en la agencia trabajando, y ya si te vas a puestos de responsabilidad, ya en vez de un 30% estamos hablando del 16%, 16-17%, que es bastante poco. Que a veces no sabes, dices, ¿es por falta de candidatos? ¿Es porque se da preferencia a hombres? Sea lo que sea, es importante siempre tener esos candidatos ahí. Sí, Y por eso me parece también un trabajo muy importante el también acercar este tipo de carreras o de estudios, ¿no?, a mujeres también, siempre que lo deseen. Que luego no quieren hacerlo y esa es su claro, elección, pero que no se las desanime, ¿no? exacto. Sobre todo que es verdad que muchas veces las mujeres no se presentan a según qué puestos porque no, el síndrome de la impostora, vaya, que no me veo preparada o cómo voy a ser yo capaz de asumir un puesto directivo o es una ingeniería o es una carrera de hombres, entre comillas. Entonces sí, hay que animar y mira, personas como tú que sois referentes, ¿no? Y que se puede hacer y se puede llegar y es importante visibilizar, ¿no? Que las mujeres lo podemos hacer todo lo que nos queramos proponer y ya está. Y ni hay carreras de hombres ni carreras de mujeres. Exacto, sí, Así. sí, exacto, sí, totalmente, totalmente. Y claro, mi curiosidad, trabajando en la ESA, pues conoces a Pablo y a Sara, los astronautas españoles que han sido seleccionados, ¿no?, por la Agencia Espacial Sí, Europea. sí, Es que sí. claro, te tengo que preguntar, María, es que... Sí, sí, no, es normal, es normal. Pues no, la verdad es que no los conozco. Ojalá, ¿eh? Porque mira que o sea, conozco de decir de que los he visto, o sea, no de Sí, conozco de sí, me voy a tomar me he una ido copa ahí con ellos, de copas. pero sí, aquí en el centro en el que trabajo yo, además porque la ESA no tiene un centro solo, sino que tiene varios centros en distintos países. Pues tiene, por ejemplo, un centro en Reino Unido, un centro en Italia, en Alemania, en España y aquí en Holanda. Y cada centro, digamos que se especializa un poco en una cosa diferente. El centro de Holanda, que está en Holanda, siempre se le llama es el corazón tecnológico, porque es el centro de la Agencia Espacial donde se trabajan todos los desarrollos tecnológicos.
para futuras misiones y también en general futuros desarrollos, o sea, desarrollos tecnológicos que no tienen por qué directamente llevar a una misión en particular, sino también es por el desarrollo de la tecnología que igual necesitamos en 10 años. Entonces, en este centro, pues los astronautas, por ejemplo, se entrenan en un centro diferente. Pero como es el centro tecnológico, muchas veces algunos astronautas se vienen por aquí, dan alguna charla o se haga una reunión así relevante. Entonces sí que he visto a varios, he visto a algunos hablar, pero nunca he llegado a hablar con ellos y muchos de estos astronautas que pasan por aquí son astronautas ya pues con una carrera larga, ¿no? Pero los nuevos me parece muy interesante porque acaban además de pasar por todo este proceso de selección, que a mí me parece una locura y me parece increíble que hayan llegado tan lejos, ¿no? O sea, yo me encantaría conocerlos en persona para preguntarles ¿cómo lo has hecho? Qué locura, ¿no? Estoy segura de que ninguno desde el principio pensaba yo lo voy a conseguir, ¿no? Yo creo que muchos se apuntaron en plan de a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, Sara es científica de laboratorio, creo, no sé exactamente en qué especialidad da, no sé si es microbiología, no sé exactamente, pero es científica, entonces es curioso, ¿no? Sí, es verdad. Sí, no, la verdad es que yo creo que de todos los candidatos he podido leer así de muchos y está muy bien porque tienen son perfiles muy distintos. Y eso está bien porque también demuestra a la sociedad que para ser astronauta no es un perfil, ¿no?, muy rígido. Exacto. Al menos en tema de estudios. Luego yo estoy segura de que temas físicos, seguro que tienes que tener un rendimiento muy alto, pero en lo que es cuestión y mentales, de que siempre... Sí, psicológicos, sí, totalmente. Pero luego lo que son estudios, yo creo que ahí el campo es muy abierto y porque al final hay muchos campos que incluso hasta la medicina, la psicología, tienen mucha aplicación en espacio. Si quieres pensar en futuras misiones tripuladas a Marte, ¿no? Estamos hablando de mandar a humanos que tienen que compartir un espacio súper chiquitín durante meses, ¿no? Pues psicológicamente eso es todo un reto. Entonces, y médicamente también el cuerpo, cómo va a sobrevivir no sobrevivir, cómo se va a comportar, adaptarse, qué problemas, o qué problemas médicos pueden surgir y entonces cómo poder tratarlos durante el viaje y cosas así. Entonces, incluso ramas como la medicina, la psicología, ¿qué piensas? ¿Pero eso qué tiene que ver con espacio? Pues también tiene que ver, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Geología, hay también muchos geólogos aquí que estudian otros planetas, que estudian asteroides, geología al final. Tiene muchas ramas, o astrobiología también. Hay muchas ramas que vamos, ingeniería, es que no sé, se me ocurren ahora un montón de distintas disciplinas que tienen aplicación al espacio. Y eso yo creo que se refleja también en los astronautas y en toda la selección. Sí, no. Es súper bonito, la verdad. Sí, yo también al principio decía espacio, pues no sé, que pinta no sé, un psicólogo. Pues sí. Todo tiene su sitio, son piezas necesarias. Sí. Bueno, María, yo creo que le hemos dado una vuelta por tu faceta profesional súper bonita. Preguntarte, porque yo creo que el equilibrio cuerpo-mente es fundamental. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus aficiones? Ahora ya desde un punto de vista más personal. Sí. Pues bueno, a mí me gusta mucho bailar, por ejemplo. Desde hace muchos años pues empecé con lo típico, baile latino.
Pero luego a lo largo de los años he ido cambiando mucho. Ahora, por ejemplo, hago ballet. Pero a mí me encanta el baile porque es casi de las pocas cosas que consiguen realmente desconectar. Cuando estoy en clase, me centro solo en eso y desconecta más muy rápido. Entonces me gusta mucho. Luego, además, es que es muy divertido. Sobre todo el baile social. Bueno, hago ballet porque me gusta y eso es más individual. Pero luego hago también desde hace unos años Lindy Hop, que es baile con música swing. Es baile social, es súper divertido. Otras cosas que hago también pues con mi pareja, con nuestro bebé, que ya tiene ahora 1 añito. Hacemos muchas excursiones, nos gusta mucho ir de excursión. Y luego, pues, claro, ahora con bebé pues no podemos hacer tantas cosas de baile social como hacíamos antes. A medida que se vaya haciendo mayor las retomamos. Pero luego, aparte de eso, pues nos gusta mucho el cine. Luego a mí ya también algo personal, pues sigo leyendo mucho, me sigo gustando mucho libros de ciencia ficción. Bueno, muy completa, muy completa. Me gustan mucho las manualidades también, no se me dan muy bien, pero ese no es el objetivo, ¿no? Me gusta mucho hacer manualidades con mi hermana, por ejemplo. Mi hermana Blanca, siempre nos juntamos y hacemos alguna manualidad y nos reímos mucho, o Bien. algo de cocinar, a lo mejor es un desastre, pero el hacer también algo manual es muy entretenido, sí. Qué guay. Muy bien. Pues nada, ¿y a tu niño le apuntarás a ballet o no? Pues oye, a mí me encantaría, sí, al menos para que lo pruebe, luego ya que decida si quiere seguir o no. Yo me acuerdo Sí, cuando era pequeña, yo empecé con ballet clásico y teníamos en sí, clase 2 chicos que se apuntaban a ballet. pues ya es, ¿eh? Ya es, Es pero mucho. pobrecitos míos, pero tú no sabes lo que sufrieron los pobres de las Sí, propias niñas, ¿eh? Que a veces las niñas somos muy malas y somos un poquito machistas, ¿eh? Nosotras. ya, Bueno, sí, pobrecitos, sí. bueno, lo tuvieron que dejar, no te digo Ya, más, por la presión de las niñas que se reían de ellos porque llevaban leotardos, porque era un niño, porque, bueno, terrible. ya, Espero que eso haya sí. cambiado. Pues hombre, sigue siendo algo que o sea, tú vas a clases y dominan las mujeres. Por ejemplo, en mis clases somos todo chicas, todo. Eh, claro, yo he estado en distintas academias cada vez que me cambio de país. Creo que en una que estuve en Madrid había un chico. Fue Ya, es como, que, wow, un chico, sí, sí. Y esto ya, claro, te estoy hablando de ballet para adultos, ¿no? mm, Luego, en Londres sí que era un poco diferente. Igual porque, no sé, hay más variedad, es más multicultural. Ahí en clase igual había 2, 3. Pero sí que era muy dominado por mujeres. Sí, es interesante porque luego te vas a los chicos de baile y hay ujú. muchos hombres. Igual es el ballet clásico, que siempre tiene este estereotipo de mujer, que, si digo la verdad, tampoco sé de dónde viene, porque tú vas a ver una obra de ballet y hay hombres bailando. Quiero decir, Sí. no hay una obra de ballet bailada solo por mujeres, o sea, no Hombre, el existe. porta, exacto, el porteador, no sé cómo se dice en castellano. Sí, El que sujeta a la bailarina es un hombre y en general hace muchas sí, veces de, ¿no? Para que ella se luzca y, ¿no? mm, Esa parte sí, más de sí. soporte. Pero Pero es luego verdad. los hombres tienen, sí, los hombres en muchas de las obras de ballet clásico, además, tienen papeles muy principales y tienen Mm, sus momentos de su solo, en los que además los hombres suelen tener, digamos, las representaciones más dinámicas, de saltos, de piruetas, ¿no? Como muy dinámico, muy potente, ¿no? Y bueno, y de hecho,
hay muchos bailarines famosos, Nureyev es como una de las referencias. Y yo me pregunto, pues los tienes ahí. Y al final yo creo que todo depende mucho de, no es que haya o no haya, sino también es lo que se, ¿cómo decirlo? Lo que se ve o lo que tu entorno, de lo que tu entorno habla o lo que tu entorno dice, ¿no? Es también estar condicionados por eso. Porque existir existen, solo hay que darles visibilidad. Exacto. Sí. Y romper bueno, barreras, porque sí. las mujeres a veces somos un poco, ya te digo, juzgamos muy duramente. Mira la película de Billy Elliot, ¿no? Es que es exactamente Ay, eso, un sí, niño sí. con toda su ingenuidad que ama el baile y es absolutamente juzgado por su entorno porque consideran que es poco varonil o, ¿no? Sí. La miopía a veces con la que miramos las cosas, ¿no? Cargada de prejuicios y sí. Bueno, pues nada. Hay que ir rompiendo todo eso. Pero lo que tú decías al principio de la entrevista, ¿no? Has comentado algo así como bichos raros. También está ese estereotipo, ¿no? ¿El científico quién es? Y todo el mundo pensamos en esta clásica foto de Einstein, ¿no? Con todo el pelo gris, así como despeinado, ¿no? El científico loco, ¿no? El científico es esa persona, es ese hombre blanco mayor o senior, lo que sea, obsesionado con su trabajo y por eso sí está tan despeinado y descuidado y obsesionado con su trabajo su vida. Sí. Y es del mundo. Sí, esa persona rara no se socializa porque está obsesionado con su trabajo. Entonces, bueno, que no quiere decir que no los hay así, pues sí, pero también los hay de otras 3 millones de maneras, ¿no? Sí. Por ejemplo, Sara, la que la comentabas, la candidata, la astronauta, pues es otro ejemplo, ¿no? De científico, pues muy diferente. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Bueno, ya concluyo. Es verdad que cada vez hay menos jóvenes que se quieren dedicar a la ciencia, porque es verdad que es un camino complejo y demás. Entonces, ¿tú qué les dirías a esas personas que se están planteando pues que la ciencia sea pues al menos una parte del camino? Porque como tú has visto, y tu caso, el mío y el de mucha gente, a veces es solamente una parte del camino, luego nos dedicamos a otras cosas. Pero, ¿qué les dirías para que no tiren la toalla o para que se animen, ¿no? A recorrer esas vivencias, ¿no? Dentro de la ciencia. Pues Sí, digo porque es difícil y porque a veces para mí, nunca sé muy bien cómo expresar esto, porque yo creo que para mí es algo muy abstracto, ¿no? En el sentido de que no puedes decir la ciencia te va a dar esto en particular o esto otro, ¿no? No, claro. Para mí es más un enriquecimiento personal, o sea, en mi experiencia, a mí la ciencia lo que me ha dado es como ampliar un poco mi mente, en el sentido, ya no te hablo de conocimiento, sino de la forma de pensar, no, porque cuando haces ciencia al final el método científico implica que tienes que poner en duda algo, hacer tu hipótesis, comprobar o testear, funciona esto, esta hipótesis no funciona, si no funciona, ¿por qué no funciona? Vuelves a empezar, a intentar, vuelves a buscar otra solución diferente, otro camino, ¿no? Y en todo ese proceso requiere que tomes también una posición muy de reflexionar. Y de reflexionar y de imaginar, porque a veces también para intentar buscar soluciones tienes que imaginar, tienes que intentar ser creativo, tienes que intentar buscar, si has probado una cosa 10 veces y no funciona, pues tienes que intentar pensar, hay otra opción, ¿no?
Y eso yo creo que te da mucha riqueza personal. El poder, ese poder de imaginación, ¿no? Entonces, yo diría que lo intenten aunque sea por hobby, que nadie lo diga, no, yo no me meto a eso pues porque no soy listo o es muy difícil. ¿Qué más da? No tienes, no se te tiene que dar bien tampoco. O sea, pensarlo como algo que vas a intentar y de lo que vas a aprender. Yo creo que al final la actitud de ir a aprender es la mejor. Que se acerquen a la ciencia si les da miedo, aunque sea solo con la actitud de curiosidad de decir, ¿y esto de qué va? ¿Y esto qué es? ¿No? Sí, yo creo que hay muchas cosas que les pueden aportar aprendizajes a nivel personal también, que les enriquecerá otros aspectos de su vida. Totalmente. Yo me acuerdo cuando estaba en el laboratorio, ahora que has dicho tú lo de la imaginación, yo siempre claro, yo trabajaba con muestras de pacientes y teníamos que un poco de averiguar por qué estaban enfermos o cuál era el mecanismo pues molecular que causaba esa patología. Y yo siempre decía, bueno, la solución está ahí. Solo tengo yo que aplicar mi imaginación para descubrir, ¿no? ¿Cuál es la causa? Tengo que diseñar un experimento que me permita descubrir la incógnita, lo que está escondido ahí, ¿no? En esa patología. Y entonces era creatividad pura muchas veces. Y es lo que tú dices, ¿no? Sí. Te vas retando a ti mismo, a ti misma. A mí lo que me parece bonito de ese proceso es que muchas veces ocurre de forma inconsciente, en el sentido de a veces no estás realmente ahí calculando los números y el número te dice esto vale es esto, sino que estás pensando y hay veces no te das cuenta de lo que está ocurriendo en tu cabeza y de repente aparece una idea, ¿no? Y es como, no sé explicar esa sensación como de satisfacción, de decir, wow, esto no lo había pensado antes, ¿cómo no lo he pensado antes, no? En ese momento esa solución te parece tan obvia, pero no se te había ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, ese proceso es bonito. Y suele ser, en mi caso, suele ser la respuesta, ¿eh? Esto que te viene como por intuición, por sorpresa, casi sin buscarlo, muchas veces, si no es el camino, te lleva casi. Sí, Así. yo creo que la ciencia también te da esa apreciación por la naturaleza y por la apreciación de la realidad que vives, ¿no? De entender cómo funcionan las cosas. Y eso ya ya te hablo de algo de general, ¿no? De la ciencia, tecnología, ingeniería, todas estas ramas que te dan esa visión de cómo funcionan las cosas o qué está ocurriendo detrás de lo que estás viendo, ¿no? Cómo funciona un ordenador, una pantalla. Lo damos tanto por hecho, pero están ocurriendo un millón de cosas por detrás, ¿no? O está lloviendo, o hay un arco iris, ¿no? Y ya no solo es decir qué bonito, es estar pensando toda la conjunción de cosas que se han alineado para que tú puedas ser arco iris, ¿no? Toda la física corriendo detrás. Y es que yo me acuerdo de esta historia, yo cuando estaba haciendo física, tenía un amigo que estudiaba filosofía. Además, él había sido siempre de letras, no había hecho nunca nada de ciencia, estaba estudiando filosofía y un día hablando me decía, pero, jolín, estudiáis física y estáis viendo todas estas ecuaciones, tal, el mundo debe dejar de ser como bonito, ¿no? Y es que ha dicho lo del arco iris antes porque trajo el ejemplo del arco iris. Decía, porque yo veo un arco iris y veo lo bonito que es, los colores, tal, y tú ya estás pensando en que si el rayo viene por aquí con un grado de inclinación de no sé qué y tiene que venir por detrás tuyo y las gotas de agua allí y se refleja dentro de la gota de agua y la luz hace no sé qué. Y yo ya, pero para mí precisamente por eso es más bonito, ¿no? Ver el arco iris y apreciar la belleza y decir todo lo que está ocurriendo para ver esta cosa tan bonita, ¿no?
no es algo simple, no es algo que ocurre porque sí, sino que todo, incluso lo que hacemos nosotros y lo conseguimos, es un esfuerzo. Pues el esfuerzo de la naturaleza, todo lo que tiene que pasar por detrás para que ocurra eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la ciencia también te da ese aporte, ¿no? De apreciar todo lo que tenemos alrededor, todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel microscópico como macroscópico. Sí, es verdad. Es que yo creo, ¿dónde estaríamos sin la curiosidad? En ningún sitio, no habríamos evolucionado. Pero luego es que el saber no ocupa un lugar. Entonces yo puedo unas veces mirar el arco iris y disfrutar de su belleza y otras veces mirar el arco iris y decir, mira, es un prisma, el agua está haciendo, ¿no? De prisma que es como, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y conocer y tener sabiduría, pues es maravilloso, ¿no? Para valorar muchas Sí, veces. exacto, para valorar, apreciar, sí, sí. Pues nada, María, 1.000 millones de gracias por todo, por todo lo que nos has compartido, tu visión de la ciencia, de la vida, del espacio. Ha sido maravilloso hablar contigo. Muchas gracias a ti, Cintia. No, además ha sido una charla muy relajada, así que muchas gracias a ti por tu tiempo y bueno, y por esta iniciativa. Creo que es muy interesante. Pues nada, nos veremos en próximas. Seguro que hablamos otra vez. Muy bien. Chao. Chao, hasta luego. ¿Esa taza es de Star Wars? Sí. Muy guay, ¿eh? Sí. Bueno, yo tengo ahí arriba, no sé si se ve. Ah, sí, qué chulo. Compartimos el amor por las estrellas y por la saga, Sí, por qué lo que veo. chulo. Sí, sí. Toda una colección tenemos.